voy a pasarle esta jornada de todo este contenido de farmacia, de farmacología, farmacovigilancia, farmacoseguridad, todo lo relacionado a esa atención que va a realizar o que realiza el farmacéutico, bioquímico farmacéutico en el área laboral. Me presento, yo soy aquí docente activa de FOPROEX, agradecida siempre por estar, por esta invitación nuevamente a dar este curso. Vamos a comenzar con este contenido. Yo soy magíster en salud pública con perfil de salida en gerencia y economía de la salud, y llevo aquí en FOPROEX estos programas con respecto a lo que es la salud pública, donde va a formar parte también de mi carrera. Soy bioquímica farmacéutica y les voy a impartir toda mi experiencia profesional de pregrado y también de posgrado. Soy docente a nivel de aquí de Santa Cruz y también a nivel nacional en posgrado, conferencista también. Así que tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a pasar a compartir la pantalla de la introducción que iniciaremos. Vamos a complementar todo este contenido. El día de mañana también vamos a tener un pequeño encuentro, una socialización con todos ustedes para que se reúnan en sala al finalizar la clase a las 5:30 para tratar de contextualizar la teoría con nuestro desempeño profesional, y así nos actualizamos para ver de qué manera va a haber esta complementación de teoría y práctica desde nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Así que vamos a comenzar nombrando a estas divisiones de la farmacología. Entre ellas tenemos la farmacognosia, farmacia, farmacología clínica, la toxicología clínica también. Tenemos la farmacoepidemiología, que está relacionada con ese proceso salud-enfermedad. La farmacoeconomía, hablando de economía de salud, de equidad, de ese recurso financiero también relacionado a mercadología, mercadotecnia, todo ese procedimiento de logística con respecto a los medicamentos. La farmacovigilancia, que vamos a profundizar en esta diapositiva, a ese control, esa supervisión de las características del medicamento para que éste sea inocuo, ¿no? Con todo ese registro sanitario, con todas esas características para su comercialización. La farmacogenética también, la farmacogenómica, que va a estar relacionada también a esta característica, la carga genética de impacto en la acción de los medicamentos, toda esa biotecnología también que se utiliza en estas dos ramas de la farmacología, entre otras, ¿no? También vamos a hablar de biofarmacia, farmacodinamia, farmacocinética y todas esas divisiones, esas ramas de la farmacología que desde el desempeño profesional las ponemos en vigencia, ¿no? Las ponemos en práctica. Vamos a iniciar con lo que es farmacovigilancia. ¿Me están escuchando bien, no? ¿Sí? ¿Escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, lo escucho bien. Muchas gracias. Farmacovigilancia, como ven, es una palabra compleja, ¿no? Y como iniciamos,
les indiqué que se encargaba de ese control, esa supervisión del medicamento, ¿no? Está referido a esta droga o fármaco en cuestión y que el mismo sea verificable, sea supervisado en todas esas características de inocuidad para su comercialización, ¿no? Esta farmacovigilancia tiene una definición desde la Organización Mundial de la Salud. Aquí tenemos esta definición que nos va a decir que es aquella ciencia y actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con fármacos. O sea que el punto esencial es reconocer o identificar estos efectos o eventos adversos referente a los medicamentos o cualquier problema relacionado con la salud que no signifique la reacción o la acción esperada frente a esos medicamentos. Muy importante tomar en cuenta esta definición que es vigente, es actual y también en las diferentes bibliografías van a encontrar una definición relativa a lo que es estas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Continuamos. ¿Cómo surge esta farmacovigilancia? Ha ido evolucionando esta práctica, ¿no? Ha ido evolucionando desde tiempos antiguos de historia, ahí estamos hablando desde la utilización de ciertos medicamentos que significaron presentación de esas reacciones adversas o peor aún, fue origen de muertes, como estamos observando aquí, que en Estados Unidos se utilizó en los años 30, más o menos, el elixir de sulfanilamida, que provocó una serie de muertes. Y ahí es donde la FDA inició este control exhaustivo y fue la aparición de esta farmacovigilancia. Y así a lo largo de la historia, en los años 60 también, frente a un hipnótico, un medicamento utilizado como hipnótico o antiemético que es la talidomina, de la misma manera se suscitaron ciertas reacciones no esperadas, entre ellas una teratogenia, ¿no? Y ahí, con la utilización a lo largo del tiempo de ciertos medicamentos, tiene que estar en acción esta farmacovigilancia para realizar ese control y evitar esta mortalidad o en todo caso una morbilidad o efecto no esperado. A partir de estos eventos es que varios países comenzaron con ese control estricto de los medicamentos, control para su aprobación, posteriormente para que sean comercializados, un control para no caer en errores de prescripción y ese control sobre todo para que no existan estas reacciones adversas, estas reacciones no esperadas frente a la utilización de medicamentos o al suministro de medicamentos o dispositivos médicos o las prácticas no adecuadas frente a la utilización de estos medicamentos o dispositivos médicos.
Aquí tenemos los objetivos de esta farmacovigilancia. ¿Cuáles son esos grandes objetivos que persiguen estos programas de farmacovigilancia, los cuales deben estar instalados en los establecimientos de salud, ¿no? Lo que se quiere lograr es una atención de calidad, de mejora continua, mejorar la atención al paciente y sobre todo contar con esa farmacoseguridad. Ahí deriva otra rama de la farmacología, que es la farmacoseguridad, es la seguridad en relación al uso de los medicamentos. Y se encuentra dentro de estos objetivos principales, así como también dentro de este objetivo están las intervenciones médicas y paramédicas que tenga en cuenta la utilización de estos medicamentos o dispositivos médicos. Primero. Segundo es esa mejora constante de la salud de la población, ¿no? De la salud pública, la seguridad pública con respecto a esta utilización de los medicamentos. Existen dos métodos a poner en práctica dentro de esta farmacovigilancia. Estamos hablando de una farmacovigilancia pasiva y una farmacovigilancia activa. En la primera no hay participación activa de los responsables de este proceso en la búsqueda de eventos adversos a medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que no existe esa supervisión de cuáles son esos eventos adversos que se van a suscitar frente al uso de un medicamento. No hay un responsable. Se nombra un líder que se va a encargar de recibir estas sospechas y se notifica voluntariamente. Esa es la forma pasiva. Y la forma activa también se cuenta con este líder que va a realizar este proceso, buscando cuáles son los eventos adversos frente a un medicamento en cuestión. Es decir, se va a recolectar datos, se va a realizar una bioestadística, se va a realizar en forma sistemática y detallada esta búsqueda de estos eventos adversos a medicamentos o reacciones adversas. Esta es la farmacología activa, la cual tiene que estar trabajando constantemente desde el establecimiento de salud. Y eso es lo que ustedes van a socializar al final de la clase. Si desde su lugar de trabajo existe esta práctica de la farmacovigilancia. Sí, y si existe en forma activa o forma pasiva. Ese va a ser el primer punto que van a tomar en esa socialización. Aquí está también hasta que este medicamento llega a nuestras manos, ¿no? Ese proceso, ese desarrollo a partir del estudio in vitro, de la síntesis química, utilizando un origen biológico, utilizando ese medio para la obtención del medicamento, ¿no? Previamente realizando una experimentación animal que cumple un rango de tiempo, ¿no? Ahí se va a identificar ese efecto seguridad de este medicamento para que pase a la experimentación clínica que presenta esta otra fase del desarrollo del fármaco, tres fases, ¿no? Fase 1, 2 y 3. La 1 es la fase de seguridad,
la fase de eficacia y la fase de eficacia comparativa. Ahí es donde se va a controlar que este medicamento sea biocomparable, bioequivalente, se va a controlar que ya está apto para ser comercializado, que cumple con toda esa reglamentación, esas características de inocuidad. Se ha realizado estudios de experimentación para que no se susciten esos eventos adversos, ¿no? Y de esta manera llega el medicamento a nuestras manos a ser comercializado, y la fase 4, que es la post-comercialización, ya con todas esas características por reglamento de estos medicamentos para ser utilizados en el establecimiento de salud y también para ser dispensados, ¿no? Aquí tenemos ciertos aspectos que este medicamento debe contar, ¿no? Aspectos a tener en cuenta son principalmente la apariencia física de este medicamento, para que primeramente no cause un impacto para el que se va a administrar o va a ingerir el medicamento, ¿no? Debe presentar un nombre genérico, una dosis adecuada, la fecha del vencimiento, registro sanitario, número del lote, laboratorio del fabricante. Todas estas características debe estar dentro de ese medicamento. En el etiquetado, la posología debe contar con esa identificación, ¿no?, del medicamento. Va a ser como su carnet de identidad de este medicamento, que nosotros al prescribirlo en el establecimiento de salud, no va a haber problema frente a nuestro paciente, que es el que tiene que administrárselo o ingerirlo, porque está claramente cuáles son estas características que tienen que ser individualizadas de acuerdo al tipo de paciente, ¿no? ¿Por qué es necesaria esta farmacovigilancia? Es bastante necesaria para identificar, para notificar, ¿no?, para realizar un registro, un control frente a estos eventos adversos, ¿no? Iniciando desde esta experimentación preclínica y pasando por las diferentes etapas hasta esa notificación, y que se estudie esa toxicidad de estos medicamentos, primeramente en animales, y una vez utilizado por humanos, que ese grado sea mínimo, ¿no?, de toxicidad dentro de normativa, para que no este paciente no presente lesiones posteriores, o no presente dependencia también, farmacodependencia, no presente ciertas alteraciones de metabolismo, ciertas alteraciones también de interacción con otros medicamentos, o no presente eventos no esperados, y que estos van a ser los de origen para esta notificación, ¿no? Y determinar esta seguridad del medicamento, si es que cuenta con esta farmacoseguridad, si es eficaz el medicamento, si está demostrando esa
esa seguridad, esa farmacoseguridad dentro de sus características individuales del medicamento, que es esa posología que presenta cada medicamento, ¿no? Por eso es necesario esta supervisión, este control que realiza esta farmacovigilancia a través de un área específica en el establecimiento de salud que realice este procedimiento. Estas son situaciones que hay que tomar en cuenta también con respecto al producto farmacéutico. Un efecto secundario, un efecto inesperado a dosis adecuada, a dosis normal. Hay que tomar en cuenta si dentro de la posología está indicando este tipo de pacientes y el consecuente efecto secundario que puede esperarse en el momento de la administración o la ingestión de este medicamento. Este efecto secundario va a estar relacionado con las propiedades farmacológicas de la síntesis química de la molécula que se utiliza para ese origen del medicamento. Tomar en cuenta en la ingestión, en la administración del medicamento, si presenta efectos secundarios, que en la posología indica puntualmente qué efectos puede provocar la utilización de algún medicamento. El problema relacionado con medicamentos, esta situación es la que evita la farmacoseguridad. Es aquella situación en el proceso de la utilización de estos medicamentos que puede provocar la aparición de manifestaciones clínicas, de manifestaciones adversas o resultados negativos de acuerdo a esa prescripción médica o esa utilización de estos medicamentos. También va a estar estipulada en esta posología, el problema relacionado con medicamentos. Y esta farmacovigilancia va a estar en este control frente a estos problemas relacionados con medicamentos o efectos secundarios que se pueden aparecer, ¿no? Aquí tenemos la definición de los eventos adversos a medicamentos, que es aquel daño para la salud que signifique un desequilibrio en nuestro bienestar, desde un dolor de cabeza, un mínimo dolor de cabeza a partir de la ingestión de un medicamento. Ahí se está hablando de estos eventos adversos a medicamentos. Por más pequeño que sea, desde el momento de la administración o de la ingestión de este medicamento, o si se lo deja de utilizar, o si se disminuye la dosis. Este daño para la salud, grande o pequeño, causado por el uso de este medicamento. A eso se denominan estos eventos adversos a medicamentos, que pueden ser desde moderado hasta la muerte, ¿no? Ahí están las intoxicaciones medicamentosas, la sobredosificación o también la no adecuada dosificación, ¿no? Cantidades mínimas o no tomar en cuenta esa dosificación por kilogramos, peso o el tipo de paciente.
ahí es donde se van a suscitar estos eventos adversos a medicamentos. Moderadamente desde un rash y posteriormente pueden aparecer cierta sintomatología o signos que van a indicar que esta utilización no ha sido la más apropiada. La Organización Mundial de la Salud va a definir estas reacciones adversas a medicamentos como aquellos acontecimientos nocivos y no intencionales desde el momento que yo ingiero un medicamento o me aplico una presentación medicamentosa. Y aquí es donde se van a presentar ciertos acontecimientos no esperados, acontecimientos que en vez de dar un resultado positivo, el resultado va a ser negativo. Estas reacciones adversas, en esta Organización Mundial de la Salud las define de esta manera. Y nosotros desde la práctica también podemos hablar de estos eventos que van a ser susceptibles a esos acontecimientos no esperados frente a la administración o la ingestión de los medicamentos. Y esto no siempre es para una dolencia, para un problema de salud. También es para prevenir, para elevar las defensas. También puede ser, además de una medida profiláctica, una medida terapéutica, ¿no? Que es para el tratamiento de alguna dolencia o tomando en cuenta esas reacciones adversas que este medicamento sea controlado, que sea un medicamento que el público o las personas sepan cuáles son sus reacciones, ¿no? Aquí podemos hablar de ciertos medicamentos, los psicofármacos, los psicotrópicos, que presentan ciertas reacciones o dependencia a esa sobredosificación. En este esquema estamos viendo esta relación entre estos errores de medicación con las reacciones adversas a medicamentos y con estos eventos adversos a medicamentos. Como estamos viendo, es una relación bastante estrecha que esta farmacovigilancia sus funciones van a estar a ese nivel de identificar estos eventos adversos a medicamentos o estas reacciones no esperadas frente a esa utilización de medicamentos. Existe también una clasificación de estas reacciones adversas por su relación con la dosis. Muy importante, la dosis indicada, que esta dosis sea la adecuada para el tipo de paciente que estamos por tratar, ¿no? Aquí está un esquema de esta clasificación de las reacciones adversas por su relación con la dosis. Ahí estamos hablando de reacciones adversas tipo A, tipo B, C, D, E, F. Estas reacciones van a estar de acorde a qué tipo de paciente, también a la idiosincrasia, a nuestro sistema de defensa, que puede ser de tipo humoral y el otro celular, y por supuesto que esta
esta farmacovigilancia se va a encargar de clasificar, de esquematizar, así como estamos viendo cuáles son estas reacciones con respecto a la dosis. Tenemos las de tipo A, que son aquellas que presentan efecto secundario indirecto o efecto colateral. Las reacciones adversas de tipo B, ahí estamos hablando de reacciones idiosincrásicas, de reacciones inmunológicas. Y depende de la defensa, de la reacción de nuestro sistema de defensa o inmunológico para que tengamos una respuesta inmediata, que es la de tipo 1, esa reacción, una reacción citotóxica, que es de tipo 2, o la formación de un complejo inmune, que eso es lo que se espera frente a la administración de ciertas vacunas, ¿no? La formación de este complejo que se puede identificar con la solución primeramente a la presencia de estas reacciones adversas, ¿no? El tipo 4, que es esa reacción inmunológica, retarda. Todas estas características, esta clasificación de las reacciones adversas de medicamentos por su relación con la dosis, va a depender bastante del tipo de paciente, del sexo también, de la carga genética. Todas esas características tienen que tomarse en cuenta para prescribir un medicamento en cuestión o una acción a seguir frente a estas reacciones adversas a medicamentos. Aquí estamos viendo ejemplos clásicos de reacciones adversas graves e inesperadas. Ahí está la utilización de aminofenazona, que es la aminopidina, que se está presentando una reacción adversa de agranulocitosis. Va a provocar un desequilibrio en nuestro organismo, más propiamente desde ese análisis clínico hematológico, ¿no? Que va a identificar estas características morfológicas de la sangre, que son los gránulos que presenta las células de defensa. A ese nivel es que el medicamento utilizado va a presentar esta reacción no esperada, ¿no? Que es la agranulocitosis por la administración o ingestión de aminofenazona. El cloranfenicol, que provoca anemia aplástica, también es un desequilibrio a nivel de sangre del organismo por la administración de este medicamento, del cloranfenicol. Y así estamos viendo en este listado las reacciones adversas con respecto a estos medicamentos. Aquí está nombrada la metildopa, que puede provocar anemia hemolítica. La reserpina, que causa esas enfermedades psicológicas que en la actualidad son bastante comunes, ¿no? Estamos hablando de la depresión y cómo se va a controlar estas reacciones adversas graves e inesperadas. Principalmente con esa ingestión de agua. El agua no es un nutriente, pero va a repercutir significativamente en estas reacciones adversas
frente a ciertos medicamentos que se reconoce cuáles son las características o esas reacciones adversas que puede presentar por su administración o ingestión. Aquí estamos viendo otro tipo de esquema que es, está clasificado de acuerdo a la gravedad de la reacción adversa. Aquí estamos hablando de una respuesta que puede ser leve, otra moderada, otra severa y otra letal. La leve, ahí estamos viendo que son reacciones menores, no requieren hospitalización, cambio de terapéutica, ni antídoto terapia. Aquí estamos hablando de esas reacciones adversas menores que no es de mayor compromiso del metabolismo y el paciente no tiene que acudir directamente al establecimiento de salud. Tenemos esas reacciones adversas dentro de la clasificación moderada. Ahí estamos hablando de aquellos problemas de salud a partir de esta administración de medicamentos que puede provocar hospitalización, una atención en servicio de urgencias médicas, un triaje específico para que este problema que se ha suscitado se direccione, ¿no? Requieren un cambio de tratamiento. En el tratamiento farmacológico, esta reacción adversa moderada, la cual depende del tipo de medicamento también, como les había indicado. Ahí estamos hablando de los psicofármacos, los psicotrópicos, que son aquellos medicamentos más proclives a causar esa toxicidad. Son los más estudiados en la toxicología clínica y ameritan una atención en urgencias médicas en estos pacientes que acuden con estas reacciones adversas graves. Y estos pacientes requieren un cambio de tratamiento farmacológico. Pero si son estos medicamentos controlados de cuidado, este cambio tiene que ser progresivo, ¿no? Y no simplemente cortando la terapia para indicarle a este paciente otro tipo de medicamento. Tenemos la reacción severa, esa reacción frente a un medicamento o dispositivo médico, esta amenaza a la vida del paciente. Estamos hablando de que el paciente va a requerir una suspensión de esta terapia. Aunque cabe recalcar que hay ciertos medicamentos que no se puede suspender automáticamente, ¿no? Su utilización. Ahí están los controlados, los psicofármacos, los psicotrópicos, y el medicamento puede ir disminuyendo esa dosis, y a medida que se va disminuyendo también no utilizarlo, solamente cuando es por prescripción médica o cuando es o sea necesario. Y estas reacciones adversas letales, ahí estamos hablando de aquellas que conducen directa o indirectamente a la muerte del paciente. Ahí estamos hablando de un problema fatal, ¿no? Que solo es de ida y no de vuelta. Es un problema, puede ser también negligencia médica, puede estar sujeto a un control más exhaustivo frente a estas reacciones letales que comprometen la vida del paciente, que van a
resultar directa o indirectamente a la muerte de este paciente. Esta es la clasificación de esos medicamentos que nosotros usamos y debemos tener ese conocimiento, ¿no? ¿Les parece si aquí vamos a profundizar un poquito de acuerdo a esta gravedad y estos medicamentos controlados, y también van a profundizar en esa socialización de los momentos más adelante que van a reunirse en sala? También va a ser este otro punto importante frente a algún medicamento e indicar cuáles son esas reacciones adversas, de cuáles son los medicamentos más asiduos en el establecimiento de salud. Gravedad de estas reacciones adversas. ¿Cuáles son esas causas? Aquí estamos hablando de esos eventos adversos a medicamentos. Estamos hablando a estas reacciones no esperadas y va a ser originadas también por esos errores de medicación. Primeramente, interpretación de las prescripciones médicas, ¿no? Estamos hablando de una ambigüedad de esa prescripción médica, o hay una confusión en el nombre del paciente, existe una confusión en el nombre de los medicamentos, no hay una orden médica legible, problemas de etiquetado también, problemas de envasado que no cumpla con los requisitos, que no cumpla con una etiqueta individual el fármaco, los problemas en equipos y dispositivos de dispensación también, cómo se debe utilizar estos equipos y dispositivos médicos, cómo se puede proceder al lavado de estos equipos y dispositivos médicos, a la descontaminación, la esterilización también, muchas veces de estos equipos y dispositivos, que van a, caso contrario, la terapéutica no va a ser la adecuada. Por eso se está hablando de esta gravedad de las reacciones adversas frente a los medicamentos. También aquí están los factores humanos, porque ningún organismo tiene el organismo del otro. Puede ser que al uno exista una resistencia y el otro no. Puede ser también que uno presente características propias, como son enfermedades de base, una polimedicación. Esos son factores humanos que muchas veces se nos salen de las manos y caemos en estos problemas o factores humanos, y van a significar una gravedad de estas reacciones adversas. Ahí estamos hablando de las hemorragias gingivales por el uso de ciertos medicamentos, entre ellos la aspirina, los alimentos ricos en vitamina K como la warfarina, y ciertos medicamentos que presentan la ingestión de estos medicamentos van a presentar estas manifestaciones clínicas, ¿no? Ahí también estamos viendo en otro diseño el aumento de la presión arterial desde la administración de ese medicamento, o también puede ser lo contrario, la disminución de esta presión arterial, de los signos vitales del paciente, que estos signos vitales deben estar equilibrados para que esa terapéutica se encuentre
dentro de los mecanismos adecuados y no caer en estas reacciones adversas a medicamentos. Y así podemos ver ciertas características no esperadas y el establecimiento de salud se ve en la obligación de poner en marcha este control exhaustivo, poner en marcha esta dirección, tener un líder que se encargue de esta farmacovigilancia en el establecimiento de salud para que no se susciten estos problemas como estamos viendo en la diapositiva. ¿Les parece si descansamos unos 10 a 15 minutitos? Van y se toman un vaso con agua o un cafecito para que estén bien alentados para continuar la clase. Volvemos entonces dentro de 15 minutitos. ¿Sí? Volvemos a la clase. Espero se hayan relajado un poquito. Y continuamos, ¿ya? Como les iba diciendo, aquí estamos viendo esas características visibles, signos visibles, así como síntomas con relación a esa administración o ingestión de medicamentos. Como les mencioné al inicio, estos eventos desde una reacción mínima que es un simple dolor de cabeza, estamos viendo aquí una hemorragia o una alteración en los signos vitales, que es la presión arterial. También estamos hablando de esos medicamentos que pueden ser ciertos medicamentos que pueden provocar estas reacciones adversas en un paciente, ¿no? Ahí estamos observando el uso de antigripales que puede provocar una hipertensión, o la utilización de la aspirina o aquellos alimentos ricos en vitamina K también, o con warfarina, que pueden provocar hemorragias gingivales, ¿no? Vamos a pasar a otra rama de esta farmacología, otra división, que es la farmacoseguridad, ¿sí? Esta farmacoseguridad va a repercutir en una reducción del riesgo de daños innecesarios asociados a la atención sanitaria hasta un nivel mínimo aceptable. Ese es el propósito de la farmacoseguridad que se quiere obtener, ¿no? Lograr una seguridad del paciente, una ausencia de lesiones, de sintomatología no esperada, o con respecto a esa atención de calidad que se espera utilizando estos medicamentos. Esta farmacoseguridad son aquellas estrategias, procesos y actividades orientadas en la atención en salud, controlando y o evitando la aparición de lesiones innecesarias asociadas a la utilización de los medicamentos. Se va a utilizar ciertos lineamientos para controlar o evitar estas lesiones a partir del uso de medicamentos, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a identificar a través de esta farmacoseguridad? Evitar el cometer un error, ¿no? Aunque aquí, como estamos indicando a ciertos autores, no es simplemente cometer el error, ¿no? Sino resarcirlo, ¿no? Y no así justificarlo, ¿no? Que sea un preaviso frente a una situación, y eso es lo que se espera, ¿no? Que estos errores no signifiquen un procedimiento legal posterior, o el ocultar los errores
que pueden provocar un impacto mayor en el establecimiento de salud o en el equipo de trabajo. O si es que se suscitan estos errores, no aprender de ellos, no sentar precedente, no realizar un registro adecuado. Ahí entraría esa farmacovigilancia y sobre todo reconocer el riesgo, ¿no? Ese es el trabajo de nosotros como profesionales de salud, reconocer la existencia de riesgo, de nuestra responsabilidad como profesionales del área para reducir esos riesgos, gestionar el riesgo, que sea una oportunidad de mejora esta aparición de o estos errores que pueden darse en el establecimiento de salud. Y que no existe ese miedo sobre todo, ¿no? Ese miedo a la notificación de estos errores, porque es un proceso de autoevaluación, de toma de decisiones, que sea un ambiente profesional de gestionar ese riesgo para obtener mayor de los beneficios, ¿no? Dentro de esta farmacoseguridad también se va a utilizar ciertos mecanismos para esa notificación y posteriormente la toma de decisiones aprendiendo de estos errores y que no solamente sean una amenaza frente al amenaza para el profesional de salud, ¿no? Sino una oportunidad de mejora continua. A partir de esta farmacoseguridad también se va a lograr una comunicación franca, una comunicación abierta que garantice esa confidencialidad también de la información, que esa información del medicamento o de la utilización del medicamento o del dispositivo médico sea confidencial, sea de acuerdo a los reglamentos, sea adecuadamente a la práctica que se está realizando dentro del establecimiento de salud. A partir de esta farmacoseguridad también va a existir un compromiso de dirección, de un compromiso para instalar estos programas de salud en nuestro sistema, en nuestro sector salud, que va a definir esa farmacoseguridad, esa mejora de la seguridad en esta utilización de medicamentos. Esos son los puntos favorables de la utilización de esta farmacoseguridad. Lo que se quiere lograr, el propósito es que esa utilización sea inocua, ¿no? Sea segura frente a este medicamento. Que todo ese equipo que actúa en la elaboración, en la prescripción, la indicación médica, la manipulación de estos medicamentos, tengan ese fin, ¿no? El uso seguro de medicamentos. Ahí estamos hablando desde el equipo interdisciplinario, que es la institución, el establecimiento de salud, la administración, la característica organizacional de este establecimiento de salud. Estamos hablando que el cual debe presentar medios de comunicación, todos esos sistemas de información, esos software, las redes, donde va a haber una información adecuada para lograr esta farmacoseguridad. También estamos hablando dentro de este equipo de trabajo
la prescripción médica, las indicaciones que sean con objetividad, ¿no? Que se persiga esas acciones, esos propósitos iniciales de calidad y que estas indicaciones médicas, la prescripción médica, toda la información que requiere este paciente sea de forma oportuna, de forma adecuada, directamente con el paciente y que no existan estos problemas desde ese nivel, ¿no? Desde la prescripción, desde la orden médica. El laboratorio también va a formar parte de este equipo encargado de esta utilización adecuada de medicamentos o farmacoseguridad. Desde ese momento de la promoción en salud, de la publicidad, el prospecto, la información directa, la ficha técnica, todas esas características del laboratorio implicado frente a este medicamento. Y el que está en relacionamiento también con el medicamento, que es el farmacéutico, ¿no? En el momento de la dispensación, en el momento de realizar esa atención al paciente, ¿no? Que sea una atención farmacéutica de calidad. Cada uno de estos implicados en el uso seguro de medicamentos tiene que seguir un fin, ¿no? Que esta utilización no signifique la aparición de eventos adversos o que tenga que intervenir esta farmacovigilancia frente a esas reacciones no esperadas del paciente o frente a situaciones de idiosincrasia o individuales de este paciente. Esta farmacoseguridad va a definir lo que es el uso racional de medicamentos. Aquí estamos viendo una definición que está más propiamente del modelo médico, que son aquellos pacientes que reciben las medicinas apropiadas para sus necesidades clínicas, apropiadas de acuerdo a dosis que cumplan sus propios requisitos individuales. Ahí estamos hablando de idiosincrasia. Por un periodo adecuado de tiempo, estamos hablando el tiempo del tratamiento y al menor costo posible para ellos. Esto sí, el medicamento tiene que ser eficaz, ¿no? Tiene que ser asequible para el paciente, para la comunidad. ¿Sí? Este es el modelo médico de esta definición de uso racional de medicamentos para que este paciente obtenga su medicamento de acuerdo a dosificación, a los requisitos esperados, de acuerdo a sus necesidades para suplir todas esas manifestaciones clínicas de desequilibrio, ¿no? Este uso racional de medicamentos implica una indicación apropiada de este medicamento que sea el adecuado. La indicación médica inicial que sea con una comunicación verbal adecuada con el paciente. Este paciente sea el apropiado para ese medicamento, para ese tratamiento, de acuerdo a su clínica, de acuerdo a su dolencia. Que se le entregue a este paciente una información pertinente, una información de ese medicamento
clara para que en caso de que la reacción esperada sea la adecuada, evaluar si se sigue con la utilización de ese laboratorio, de ese medicamento, o realizar esa evaluación apropiada para identificar otro medicamento que sea el adecuado. Sin esta toma de decisiones, no estamos hablando de este uso racional de medicamentos. Y si no se logra esa acción deseada, ese efecto deseado, por supuesto que es porque algún eslabón ha fallado, ¿no? Algún eslabón en ese itinerario de la utilización de ese medicamento está con un inconveniente, ¿no? Aquí estamos hablando de estos errores de medicación, que son aquellos incidentes relacionados con las prácticas profesionales, con los productos, con los procedimientos, con los sistemas. Incluyen fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y utilización de los medicamentos. Estos errores de medicación podemos nombrar bastantes problemas en el diario vivir, en el establecimiento de salud, que van a significar errores de medicación. Ustedes en su socialización van a dar un ejemplo, ¿ya?, de un error de medicación. Puede ser de etiquetado versus envasado, un error de prescripción, duplicidad terapéutica, puede ser una dosis errónea, o el más común que se presenta en el área laboral. Aquellos incidentes que están relacionados con su práctica profesional, ya sea como médicos, como farmacéuticos, como bioquímicos, como cualquier otro profesional de salud que se encuentre aquí en sala. Estos errores de medicación son en nuestro diario vivir, ¿no? O el farmacéutico los va a identificar en el momento de la dispensación, ¿no? En el momento de esa lectura de la orden médica, o el auxiliar de farmacia también en el momento de la distribución del medicamento, de la conservación del medicamento, en la adquisición de este medicamento, va a observar también estos problemas que posteriormente pueden significar un error de medicación, y sobre todo requiere de una educación, requiere de un seguimiento para que este error de medicación no signifique un daño letal, que más adelante vamos a ver esa clasificación, ¿sí? Como les decía, estos errores de medicación pueden aparecer en el proceso de la cadena terapéutica. Ahí están los errores de prescripción médica, de validación, de dispensación, el farmacéutico, el auxiliar de farmacia, de preparación. Ahí estamos hablando en la
en la administración, por la jefe de enfermería, por el enfermero, en el establecimiento de salud, de administración también, ahí estamos hablando, tal vez hubo una equivocación de la vía de administración, endovenosa, en vez de endovenosa, una intramuscular, ahí tenemos un error de medicación. Educación también, si no existió esa información adecuada para este paciente en el momento de administrar de qué manera se iba a administrar este medicamento. Si son personas de pacientes adultos mayores, hay que explicarle claramente cómo va a administrar, va a ingerir el medicamento. Se requiere esa educación, un seguimiento de que este paciente cumpla con el tratamiento específico, ¿no? Dosis errónea, muchas veces dentro de los errores de medicación es que la inexistencia de dosis también dentro de esa prescripción, dentro de esa indicación médica, duplicidad terapéutica, dos medicamentos que tienen el mismo mecanismo de acción, ¿no? O tienen la misma función. Medicamento diferente, tal vez porque eran similares en nombre, pero se le prescribe al paciente un medicamento diferente, el medicamento errado, paciente errado también puede ser, todas esos errores de medicación que se dan. Y dentro de estos nombrados hay un orden de cuáles son los más asiduos, ¿no? En el establecimiento de salud. Esa parte también ustedes van a socializar y cuáles van a nombrar un error de medicación que el más común desde su práctica profesional. Más específicamente aquí están, vamos a nombrar estos tipos de errores de medicación. Equivocarse en la dosis, en la frecuencia de administración, por ejemplo, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas. Ese error también en el momento de educar al paciente. Seleccionar el medicamento adecuado, puede ser características legibles similares, y debido a qué se da estas equivocaciones. Puede ser por aquellos medicamentos que tienen envases parecidos, presentaciones parecidas, medicamentos con similitudes ortográficas o fonéticas también, que son nombres similares, errores en la preparación, administración de la medicación, ¿no? Estamos hablando de esa práctica del otro profesional que se encarga de la administración de estos medicamentos en caso de que el paciente se encuentre internado, se encuentre en el establecimiento de salud, por ejemplo, se encuentra con una vía y tiene que administrar un antibiótico y no tiene esa educación, ese conocimiento de realizar una dilución previa, por ejemplo, ese es un error en la administración, ¿no? Información incompleta o ininteligible de la receta, que esto se da bastante también por la letra, la fea letra de algunos doctores, ¿no? O
también se da bastante esta información incompleta, que no está la dosis, que no está el tiempo de tratamiento, que no está el horario a seguir para utilizar este medicamento. Aquí existe un modelo a seguir para evitar estos errores, ¿no? Para gestionar el error, que es lo que llamamos el enfoque centrado en el sistema que son aquellos implicados en el error. No se trata de buscar quién fue el que cometió el error, sino que cuál ha sido esas circunstancias, cuáles han sido el equipo de trabajo ha contribuido a producir ese error de medicación, ¿no? Este es el modelo del queso suizo, donde va a identificar dentro de ese procedimiento los diferentes fallos que se pueden dar, ¿no? Entre ellos puede ser fallos del sistema, fallos humanos, de educación, de información, o formación insuficiente, comunicación deficiente, ahí estamos hablando de educación. La farmacovigilancia también actúa acá, falta de supervisión, de control, de una notificación pertinente también. Todas estas situaciones es de acuerdo al sistema en sí, ¿no? Que lo que se quiere es reducir estos errores en el proceso, en ese proceso de la utilización del medicamento a partir de este paciente, ¿no? Y estos errores se pueden dar en cualquiera de estos niveles, ¿no? Hasta puede ser un problema individual, ¿no? Un problema del paciente, puede deberse a una alteración en sus características individuales, que es su sistema de defensa, a la reacción de su organismo frente al medicamento, todas esas características que están dentro del sistema, dentro de ese proceso, ¿no? Y ¿qué es lo que se quiere? Gestionar este riesgo para reducir estos errores. ¿De qué manera se gestiona el riesgo? ¿Sí? Colocando, como estamos viendo, el esquema del queso suizo, poner filtros, identificar esos filtros, ¿no? Que pueden ser las defensas a nivel de idiosincrasia, puede ser con respecto al paciente, con respecto al medicamento también, si es que este medicamento ha significado una consecuencia no esperada por su utilización, pero en cualquiera de estas etapas, ¿no? Puede ser en el momento de la administración, en la dispensación del medicamento, que no se dio la información adecuada, en la prescripción médica, que tal vez no debió ser ese medicamento, o la concentración adecuada. De esta manera es que se detecta ese riesgo, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa para este error de medicación?
se analiza ese detonante, ¿no? Se evalúa las opciones para prevenir estos errores de medicación. Se va a evaluar qué tipo de medicamento, de concentración, de dosis, el tratamiento específico, cuáles son esas características del medicamento frente a ese paciente. Esas son las opciones. Se toman decisiones posteriormente si estamos decidiendo por el medicamento adecuado o si existe otra presentación, ¿no? Ejecutar acciones, evaluar resultados, si efectivamente después del tratamiento el resultado era el esperado. Y si no era el esperado, tomar nuevamente decisiones para tal vez un nuevo tratamiento. O posteriormente aumentar esas defensas frente al anterior tratamiento que disminuyó las defensas, o fortalecer este sistema este sistema inmunológico. Pero ¿qué es lo que se quiere lograr con estas actividades en la gestión del riesgo? Es demostrar esta cultura de seguridad, de fármaco seguridad, que se logre esta confianza de parte del paciente en la utilización de medicamentos. Existe un proceso de evaluación en este sistema de vigilancia intensiva, la evaluación de aquel medicamento que a partir del cual vamos a esperar ciertos beneficios. Esta evaluación en el punto 1 nos menciona que es de tipo cuantitativa y cualitativa, que va a identificar esa eficacia del medicamento, ¿no? Posteriormente, en el punto número 2, el estudio de este riesgo, la gestión de este riesgo frente a la utilización de este medicamento, sea dentro de condiciones normales, que se encuentren dentro de los reglamentos, que el riesgo sea mínimo, ¿no? Y caso contrario, aquí exista este sistema de vigilancia intensiva para evitar la utilización de este medicamento, que significa la exposición de frente a un riesgo para evitar problemas posteriores, ¿no? También en el punto número 3, la evaluación del impacto de los tratamientos en la historia natural de la enfermedad. Muy importante tomar en cuenta la historia natural de la enfermedad, la etapa prepatogénica, la etapa patogénica, identificar la virulencia del agente causal. Esto es con respecto a esta historia natural de la enfermedad. Aquí entra en juego la farmacoepidemiología, que estudia este impacto de tratamiento en ese proceso salud-enfermedad. En nuestro sistema de salud, en ciertos documentos de la plataforma del Ministerio de Salud y Deportes, se encuentra la reglamentación y normativas vigentes. Aquí he tomado algunos puntos que
dentro de esta área específica de farmacovigilancia, de notificación frente a estos eventos adversos por la utilización de ciertos medicamentos, tiene que cumplir ciertas normativas que en la actualidad están vigentes, ¿sí? Primero, tomar acción como le indique el centro, ¿no? El establecimiento de salud si presenta su comité de farmacovigilancia, tiene que seguir los lineamientos de esos responsables de la farmacovigilancia. Ahí estamos hablando del centro departamental, el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que estos son los que van a supervisar, van a controlar que se haga cumplimiento, ¿no?, de estas normativas vigentes de farmacovigilancia. Distribuir los formularios de notificación a todos los profesionales sanitarios del hospital. Ustedes van a socializar eso en sus grupos si efectivamente existe esta distribución de los formularios de notificación a los implicados, ¿no?, en el establecimiento de salud donde trabajan. Otra reglamentación. Existe un centro coordinador con el responsable del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Este centro coordinador es tomando en cuenta nuestra cabeza mayor, ¿no?, que es el Ministerio de Salud y Deportes. Coordinar el seguimiento de las publicaciones de reacciones adversas ocurridas. Tiene que existir una comunicación, ¿no?, en los diferentes niveles de atención, en los diferentes establecimientos de salud, para que se dé este seguimiento de ciertas reacciones adversas que se presentan frente a medicamentos utilizados. Establecer contactos con centros nacionales de farmacovigilancia de países vecinos. Esta también es una normativa vigente de este documento de farmacovigilancia que se encuentra en la plataforma del Ministerio de Salud, porque nuestro país se encuentra anexado a diferentes programas mundiales de salud y van a ser, si existe una presencia, un estado de un error de medicación que no se ha visto, un error frente a la utilización de algún medicamento, y que nuestro país sea un referente. También aquí estamos hablando de esa referencia, ¿no?, que si se suscita en nuestro establecimiento de salud un procedimiento similar, ahí el establecimiento va a ser este Centro Nacional de Referencia en el Sistema Internacional de Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes también van a mencionar desde el lugar donde se encuentran, desde el establecimiento de salud donde se encuentra, si existe estas facultades desde su área de trabajo, ¿sí? Aquí estamos, vamos a entrar a otra división, pero previo a esto vamos a complementar un poquito con la farmacoseguridad. A ver, denme un segundito. ¿Dónde está? Denme un segundito. Tengo... Un segundito, a ver.
Mm, ya, aquí está. Luego hablamos de la otra rama. Vamos a continuar con este material que también va a enfatizar específicamente el rol del farmacéutico en la seguridad del paciente. Aquí estamos hablando de evitar estos errores de medicación, estamos hablando también de sentar un precedente nosotros como profesionales farmacológicos, farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos que estamos directamente inmiscuidos en esta farmacoseguridad que está, como habíamos indicado, está relacionado con el uso adecuado de medicamentos. Este concepto de farmacoseguridad va a abarcar esos riesgos. Ya hablamos de cómo gestionar estos riesgos para que exista un mayor beneficio y una atención adecuada o utilización adecuada de estos medicamentos. En caso contrario, se va a dar este riesgo, ¿no? También esta farmacoseguridad, como indiqué, va a identificar los problemas asociados a la cadena terapéutica del mismo, que pueden desencadenar problemas de salud para el paciente. Eso es lo que no se quiere, ¿no? La utilización de este medicamento va a ser para solucionar el problema de salud del paciente y no así para que desencadene otro problema que le complique la situación. También abarca esos resultados negativos de la medicación, estrategias también que se deben tomar en cuenta para lograr y sostener por el periodo de tiempo posible los resultados positivos o esperados en la farmacoterapia. ¿Sí? Lo que se quiere lograr son esos resultados positivos, pero que sean constantes. Y no así lograr esa eficacia frente a esa farmacoterapia, pero que no tener esa constancia en que estos resultados eh, sigan, sigan como positivos para el paciente, ¿no? Esta seguridad del paciente también estamos hablando en lo relacionado a estos medicamentos, estamos hablando de el conjunto de procesos que se puede realizar para que este paciente tenga esté orientado, ¿no? Para que este paciente encuentre esa mejora de atención, esa atención de calidad, para evitar lesiones innecesarias, para que este procedimiento de farmacoseguridad esté asociado a la utilización de estos medicamentos específicos para ese tipo de paciente. Y caso contrario, estamos hablando de la utilización inadecuada, que no es la correcta frente a este paciente, ¿no? También, así como hablamos de la farmacovigilancia, la Organización Mundial de la Salud ha identificado en marzo del 2017 errores de medicación que van a causar un impacto social de mortalidad a nivel mundial.
esto es como un jalón de orejas para esta práctica de la farmacoseguridad, ¿no? Y lo que se quiere es disminuir estos indicadores. Lo que se quiere es lograr lo contrario, ¿no? Y nosotros leemos estos valores y decimos que está alejado a nuestro contexto social. Y sin embargo, no, porque como les dije, nuestro sistema de salud está enfocado en los procesos, está enfocado en el sistema, ¿no? En el sector salud. Y este sector salud va a ser de referencia para a nivel mundial, porque como les dije, no somos una isla, ¿no? Estamos anexados a diferentes programas mundiales de salud y va a haber una cierta repercusión si no se gestiona ese riesgo con respecto a la utilización de estos medicamentos. El rol del farmacéutico en esta farmacoseguridad. ¿Sí? Hay un aumento exponencial del número y de la complejidad de los medicamentos que han determinado una gran expansión de tareas que tiene que desempeñar este profesional de salud, ¿no? Que se vuelven en una responsabilidad, es un compromiso para que este profesional de salud sea el principal controlador frente a esta utilización de medicamentos, ¿no? El farmacéutico ha pasado de elaborador y dispensador ha pasado perdón. Este farmacéutico de elaborador ha pasado a transformarse en miembro irreemplazable del equipo de salud, ¿no? El farmacéutico es el que en el momento de la dispensación va a identificar esos errores de medicación, va a identificar cuál va a ser su intervención en esa farmacoseguridad. ¿Sí? Ahí es donde se rompe ese circuito, ¿no? El farmacéutico es el que va a romper ese eslabón que signifique una deficiencia en esta farmacoseguridad. Este farmacéutico asegura que la terapia que recibe el paciente sea la mejor indicada, la más efectiva posible, que este paciente tenga esa terapia segura, cómoda, dentro de sus requerimientos, dentro de sus necesidades. De él depende si va a adquirir un medicamento al costo asequible. De él depende el tipo de tratamiento, el tiempo de tratamiento, que esta terapia sea la mejor para el paciente. También dentro de esta farmacoseguridad, aquí se pone en práctica lo que es la farmacia clínica, que es otra división de la farmacología, donde van a poner en acción estas áreas de la farmacología para que el trabajo de los farmacéuticos sea el más adecuado posible y que el más beneficiado sea el paciente, ¿no?
¿Cuál es esta actividad de este procedimiento que es la farmacia clínica, el tipo de trabajo que realiza el farmacéutico? Aquí estamos hablando de esa en el interactuar con el equipo de salud. Este farmacéutico va a interactuar con la enfermera, con el médico, paramédico, el, el, el bioquímico, el laboratorio, la institución también, todo el equipo de salud implicado en este trabajo, ¿no? De que este medicamento sea el indicado para el paciente y que el uso sea el adecuado. También su actividad va a ser entrevistar y evaluar pacientes, identificar qué tipo de paciente es, ¿no? Frente a ese tratamiento. Hacer recomendaciones terapéuticas específicas. Si es que se requiere un cambio de medicamento, pero con tal vez una presentación diferente o de acuerdo a la orden médica, a la indicación médica, ciertas recomendaciones que se puede tomar este farmacéutico, ¿no? Monitorizar las respuestas del paciente a la farmacoterapia también. Va a estar en ese relacionamiento con el paciente si la terapia es la indicada, ¿no? Proporcionar información sobre el medicamento. Va a ser el que va a educar al paciente, ¿no? Va a dar toda esa información que no recibió desde la indicación médica o va a complementar esa educación que recibe este paciente a través del médico, ¿no? Y como vemos, este farmacéutico junto con la farmacoseguridad va a estar practicando también esta otra rama de la farmacología que es la farmacia clínica. Y este farmacéutico tiene ese conocimiento de la terapéutica, de los diferentes procesos de las enfermedades, la farmacocinética, la farmacodinamia, también relacionado a los medicamentos, a su mecanismo de acción, a la composición química, a la posología del medicamento, todos estos conocimientos de farmacia clínica los va a manejar el farmacéutico, ¿no? Dentro de estas funciones también que va a realizar, estamos hablando de que este profesional de salud requiere habilidades interpersonales, un lenguaje claro para poder comunicarse, conocimiento de terminología médica también que haga esa continuidad con el médico, habilidades de monitorización de medicamentos también, provisión de información sobre los medicamentos, capacidad de planificación terapéutica, valorar e interpretar síntomas y signos físicos y valores de laboratorio. Todas esas características debe cumplir este farmacéutico en el momento de la dispensación del medicamento y formar parte de esta práctica de la farmacia clínica, que es otra rama de esta farmacología. Para que toda esta información y estas prácticas
para dar una atención farmacéutica de calidad, para que este paciente reciba esta terapia adecuada, una provisión responsable, como estamos hablando aquí a partir del concepto de la Federación Internacional de Farmacéuticos, que menciona esta provisión responsable de la farmacoterapia con el fin de alcanzar resultados definidos que mejoren o mantengan la calidad de vida de un paciente. Esa es la atención farmacéutica que se espera, una provisión responsable, que sea con todas esas características que debe contar el farmacéutico, ¿no? Y a partir de los diferentes servicios que atiende en el establecimiento de salud, ¿no? Ahí está, puede ser siguiendo también diversas funciones que va a desempeñar este profesional de salud. Aquí estamos hablando de aquellas preparaciones farmacéuticas, la atención de pacientes individuales, estamos hablando de esa monitorización también de esa farmacoterapia o dar esa información, esa educación frente a algunas presentaciones nuevas o a esa complementación con la medicina tradicional también. Todas esas prácticas son correspondientes a esa atención farmacéutica de este profesional de salud. ¿Cuál es el propósito? Principal es mantener la calidad de vida, ¿no? Que este farmacéutico se enfoque en el cuidado del paciente y sobre todo de ese paciente que es asiduo al establecimiento de salud o ese paciente que es el que presenta una situación de cuidado o un problema de salud que lo hace ser reincidente en el establecimiento de salud, ¿no? Estamos hablando aquí de los pacientes crónicos también, ¿no? Esta atención farmacéutica debe ser de tomar en cuenta estas palabras claves, ese provisionamiento responsable y que los resultados sean definidos. Eso es lo que se espera a partir de este desempeño del farmacéutico en ese momento de la dispensación del medicamento con su dispositivo médico, con esa información, esa educación, siempre revisando previamente esa prescripción, esa orden médica, revisando también las características de la enfermedad del paciente, evaluando cuáles son sus necesidades, priorizando al paciente para resolver esas necesidades. Ese es el propósito, ¿no? Aquí vamos a nombrar 7 estrellas de este farmacéutico. Estas son las funciones que va a realizar en el establecimiento de salud. Es un cuidador, es un tomador de decisiones, es un comunicador, un gestor, estudiante permanente, profesor y líder. Si estamos hablando desde el primer punto, es aquel que va a atender a los pacientes integrando su práctica a la de los otros profesionales de salud. Es el que va a
va a ser esa continuidad del equipo interdisciplinario, ¿no? De los otros profesionales de salud. Va a tomar decisiones en el momento que existan esos riesgos frente a la utilización de un medicamento. En ese lapso se tiene que dar a explicar. Ahí va a utilizar esas habilidades verbales, habilidades de comunicación, de un lenguaje claro, terminología adecuada para el paciente también, dando una información adecuada también en salud, de los medicamentos, pero que sea entendible. Ahí está esa característica de comunicador. También es un gestor porque va a gestionar la información, los recursos humanos físicos y financieros. Va a realizar la función también de estudiante permanente porque tiene que actualizarse con esos conocimientos, esas habilidades, y aquí es donde están ustedes como profesionales de salud también, como estudiantes permanentes, ¿no? Es un profesor también porque va a educar, va a retroalimentarse y va a formar parte de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, esa formación con el paciente. Le va a enseñar cómo va a ser esa utilización del medicamento. Un líder en situaciones también de atención multidisciplinaria. Estamos hablando de este profesional que va a ser un líder donde otros proveedores de atención sanitaria escasean o no existen también. Obligan a este farmacéutico a asumir una posición de liderazgo en el bienestar total del paciente. ¿Sí? Ese es el propósito de este profesional dentro del equipo que va a definir esta farmacoseguridad, esta utilización segura del medicamento y sobre todo prevenir estos errores de medicación, y lo que se quiere es el bienestar total del paciente, de la comunidad, y que solucione su problema de salud y no así causarle otras lesiones, otras enfermedades. Todas estas características son las que se deben tomar en cuenta para ponerlas en práctica desde el área de trabajo. Y yo estoy segura que aquí los profesionales son cada una de estas, presentan cada una de estas estrellas. Muy bien, nos vamos a organizar para que ustedes se reúnan en grupos. Se van a añadir a los diferentes, en 3 grupos de WhatsApp. Ustedes van a añadirse y ahí van a trabajar los puntos que les he ido mencionando desde el inicio de la clase. Y el día de mañana ustedes van a socializar en una media hora, y el día de mañana al inicio de la clase va a haber esa retroalimentación y ustedes nombrarán un responsable de grupo que indique cuáles han sido los puntos trabajados. ¿Ya? A ver, vamos a reforzar un poco qué era lo que tenían que realizar. Les indiqué que van a socializar
¿Cuáles son esos errores de medicación? Van a nombrarme un error de medicación común que se da desde su lugar de trabajo, ¿ya? O 1. 2, si existe un comité de farmacovigilancia, si existe esa farmacovigilancia pasiva o activa en él, o si existen las dos y de qué forma en el establecimiento de salud. Esos dos puntitos habíamos mencionado desde el inicio de la clase, ¿no? Y complementando con un error de medicación específico que ustedes van a mencionar para que haya un cierto clima dentro de la clase, conozcamos. De repente hay profesionales aquí de salud de otras ciudades y van a complementar si efectivamente se está cumpliendo esta reglamentación de farmacovigilancia, esa normativa, si existe en el establecimiento de salud esa notificación responsable y cuáles han sido o un error de medicación que ha sido el detonante para esa notificación de farmacovigilancia, si es activa o pasiva. ¿Sí? Entonces, se van a añadir al grupo de WhatsApp hay 3 grupos. Les van a enviar entonces para que se añada y mañana al inicio de la clase ustedes vamos a comenzar con esa retroalimentación.